Todos sabemos que el ejercicio es bueno, vamos, es casi un cliché. Pero hoy la pregunta es mucho más profunda. ¿Cómo puede algo tan simple, tan accesible como salir a caminar, ser una herramienta tan potente, una que actúe casi como un fármaco de doble acción, para el corazón y para la mente, justo en una de las transiciones vitales más complejas, la posmenopausia? Pues esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Y para ello, nos vamos a apoyar en una fuente que es excepcionalmente sólida. Es un artículo que resume una revisión científica gigantesca de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, publicada en la revista Menopause. Y esto es clave, ¿eh? No es un solo estudio. Es un metaanálisis de 61 investigaciones que agrupan a más de 4.000 mujeres. La evidencia, como veremos, es aplastante. Y es que abordamos un tema fundamental, porque la posmenopausia es un periodo en el que muchas mujeres sienten que su cuerpo, su estado de ánimo cambia. Y cambia de una forma que no siempre entienden o controlan del todo. Por eso, la pregunta que se desprende de esta investigación es crucial. ¿Qué mecanismos, tanto bioquímicos como psicológicos, se activan para que algo tan cotidiano como bailar o ir en bici se convierta en un escudo protector tan eficaz? Eficaz contra la ansiedad y a la vez contra el aumento del riesgo cardiovascular que caracteriza esta etapa. Es casi como buscar el secreto de una píldora mágica que en realidad siempre ha estado ahí. Vale, pues vamos a desgranar ese secreto. El titular principal que arroja este gigantesco estudio es directo y sin rodeos. Las actividades aeróbicas, las que nos suben las pulsaciones de forma sostenida, demostraron ser eficaces para disminuir la ansiedad en mujeres posmenopáusicas. Pero para entender por qué es tan contundente, hay que mirar la escala. Exacto, la escala lo es todo aquí. No estamos hablando de un pequeño estudio con un grupito de amigas. Son más de 4.000 mujeres, divididas casi a la mitad, entre las que siguieron un programa de ejercicio y las que no, el grupo de control. Esa escala es lo que le da una potencia estadística brutal a las conclusiones y permite decir con mucha seguridad, esto funciona. Y lo que me parece más fascinante es cómo el artículo describe la conexión. Esa conexión entre mover el cuerpo y calmar la mente. No es solo hacer deporte te hace sentir bien, no. Va mucho más allá. Hablan de un efecto en cascada. Sí, es un concepto potentísimo que describe la ginecóloga Elena Achul de Campos, y este efecto en cascada no es exclusivo de la posmenopausia. Es un principio fundamental de la psicofisiología. Un cambio positivo en un sistema, como el físico, crea un impulso que se propaga a otros, como el emocional. Lo que hace este estudio es ponerle cifras y aplicarlo de forma contundente a un grupo demográfico que a menudo se siente desatendido por la medicina preventiva. Espera, ¿quieres decir que simplemente por salir a caminar y liberar endorfinas, una mujer puede acabar durmiendo mejor de forma casi automática? A veces suena demasiado bueno para ser verdad. Pues la evidencia dice que es así de directo. Imagina una fila de fichas de dominó. La primera ficha es el ejercicio. Al moverte, tu cerebro libera neurotransmisores como las endorfinas y la serotonina, nuestros químicos naturales del bienestar. Esa es la primera ficha que cae. Esa sensación de calma y satisfacción, a su vez, ayuda a regular los ciclos de sueño. Y aquí cae la segunda ficha, la mejora de la calidad del sueño. Es algo que notan muchísimo las mujeres en esta etapa. Y me imagino que una persona que duerme mejor se enfrenta al día de otra manera. Completamente. Una mujer que se levanta descansada tiene más energía y una mayor resiliencia emocional para afrontar el estrés del día. Esa es la tercera ficha. Y cuando te sientes con más energía y duermes mejor, pues es más fácil controlar el peso, te sientes mejor con tu cuerpo, tu autoestima sube. Y esa es la cascada completa, un círculo virtuoso donde lo físico y lo emocional se retroalimentan. Y que culmina, como demuestra el estudio, en una mejora objetiva de la salud cardiovascular. Vaya, esta me llama la atención. Siempre se habla del ejercicio para el corazón en términos muy generales. Pero que este estudio demuestre un impacto tan directo y medible en los parámetros clave, eso ya son palabras mayores. Porque los beneficios físicos que encontraron son increíblemente concretos. De protección cardiovascular. Una disminución significativa de la presión arterial. Una reducción del colesterol LDL, el que todos conocemos como el malo, y también una bajada de los triglicéridos. Y, por si fuera poco, un aumento del colesterol HDL, el bueno. O sea que no es común, como tomar una pastilla para el colesterol y otra para la ansiedad.
El ejercicio sería como una polipíldora de movimiento que ataca varias raíces del problema a la vez, ¿no? Es una analogía perfecta, porque actúan todos los frentes. El LDL y los triglicéridos son como una cera que, en exceso, se va pegando a las paredes de las arterias, formando placas que las endurecen y estrechan. Es la famosa aterosclerosis, la causa detrás de la mayoría de infartos. Claro. En cambio, el HDL es como un equipo de limpieza que va recogiendo esa cera sobrante y la lleva al hígado para que la elimine. Lo que demuestra el estudio es que el ejercicio aeróbico por sí solo hace ambas cosas, reduce la cera mala y potencia al equipo de limpieza. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué este grupo demográfico es particularmente vulnerable a estos problemas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no es casualidad que el riesgo se dispare justo en esta etapa. Algo fundamental cambia en el cuerpo. Y el artículo apunta a un culpable muy claro. A un protagonista más que un culpable, la caída del estrógeno. Durante toda la vida fértil, el estrógeno es mucho más que una hormona reproductiva, es un guardián silencioso del sistema cardiovascular. El ginecólogo Igor Padoveci lo explica muy bien en el texto. Cuando sus niveles se desploman, esa protección desaparece y se desencadena una serie de cambios casi en cadena. O sea que no es solo un factor. Es como una tormenta perfecta de pequeños cambios que se suman. Exactamente. Es una tormenta perfecta. Primero, las arterias pierden flexibilidad, se vuelven más rígidas, lo que favorece el aumento de la presión arterial. Segundo, el perfil de colesterol tiende a empeorar de forma natural. Tercero, el cuerpo empieza a acumular grasa de forma distinta, favoreciendo la grasa abdominal, que es metabólicamente mucho más peligrosa. Uf. Y cuarto, puede aumentar la resistencia a la insulina, abriendo la puerta a la diabetes tipo 2. Cada uno de estos puntos es un factor de riesgo por sí solo. Juntos explican por qué el riesgo cardiovascular se iguala e incluso supera el del hombre a partir de esta edad. Y el artículo menciona algo más, un concepto que suena un poco inquietante, la inflamación crónica de bajo grado. Sí, y es clave para entender el cuadro completo. Es como si el cuerpo, por esos cambios hormonales, entrara en un estado de alerta permanente. Una inflamación silenciosa y constante que no duele, pero que va dañando el interior de los vasos sanguíneos día a día, acelerando esa aterosclerosis de la que hablábamos. Entiendo. Y aquí es donde la biología y la biografía se dan la mano, porque esta tormenta perfecta biológica no ocurre en el vacío. Suele coincidir con una etapa de la vida de enormes cambios. Los hijos se independizan, los padres envejecen y requieren cuidados, una se enfrenta a los cambios en su propio cuerpo, en su propia identidad. Esa confluencia es la que crea el terreno abonado para que la ansiedad y la depresión sean más frecuentes. La evidencia es clara, entonces. El ejercicio es una herramienta potentísima. Pero claro, aquí viene la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo se traduce esto en una rutina realista? Porque una cosa es la ciencia y otra el día a día, la falta de tiempo, la pereza. Y es la pregunta fundamental porque el mejor plan del mundo no sirve de nada si no se puede aplicar. El mensaje más importante que se desprende de la fuente es que la constancia es infinitamente más importante que la intensidad. No se trata de apuntarse a un gimnasio para darse palizas de 2 horas que odias, porque eso tiene los días contados. El verdadero poder está en la regularidad, en convertirlo en un hábito no negociable, como lavarse los dientes. Claro, porque el enemigo número 1 de cualquier rutina nueva es la frustración. Ponerse metas demasiado altas y abandonar a las 2 semanas. Totalmente. Empezar con algo tan accesible como caminar 30 minutos al día, pero hacerlo cada día, es mucho más transformador a largo plazo. Y sobre esta base de ejercicio aeróbico, la ginecóloga Elena Chul introduce una recomendación adicional que es crucial, la necesidad de complementar con ejercicios de fuerza. Y esto es importante. Mucha gente piensa en aeróbico, en correr o bailar, pero la fuerza a veces da más respeto. ¿Por qué es tan necesaria en esta etapa? Es vital por el otro gran fantasma de la posmenopausia, la osteoporosis. La caída de estrógenos también acelera la pérdida de densidad ósea, haciendo los huesos más frágiles. Y los huesos son un tejido vivo que, para mantenerse fuerte, necesita estímulos. Necesita que le pidan que se mantenga denso. Ajá. Ese estímulo es la tensión mecánica que generan los ejercicios de fuerza. Es un diálogo directo con nuestro esqueleto. Y cuando hablamos de fuerza tenemos que imaginarnos un gimnasio intimidante lleno de pesas.
Para nada. Esa es una barrera mental que hay que derribar. La fuerza se puede trabajar de formas muy sencillas y en casa. Hablamos de hacer sentadillas usando tu propio peso corporal, de usar unas simples bandas elásticas mientras ves la tele para trabajar brazos y piernas, de hacer planchas o flexiones apoyando las rodillas. Cualquier actividad que genere una resistencia y obligue al músculo y al hueso a trabajar es un ejercicio de fuerza. La clave, de nuevo, es la regularidad. Entonces la estrategia ideal no es elegir, sino combinar. Aeróbico para el corazón y la mente, y fuerza para los huesos y los músculos. Me estoy cuidando, y si esa actividad es en grupo, como una clase de baile, un club de senderismo o un grupo de aquagym, el efecto se multiplica. Claro, de repente no es solo ejercicio, es tu rato de desconexión, de risas, De pertenencia. La conexión con otras personas es un antídoto brutal contra la ansiedad. Puede llegar a ser tan terapéutico como el propio movimiento físico. Se crea una red de apoyo que es un factor de protección incalculable. Muy bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Hagamos una recapitulación rápida de las ideas clave. Primero, el ejercicio aeróbico es una herramienta de doble acción, científicamente probada, para mujeres en posmenopausia. No solo protege el corazón de forma medible, sino que reduce eficazmente la ansiedad. Segundo, el mecanismo es un efecto en cascada fascinante. Empieza en el cerebro con la liberación de endorfinas y termina mejorando el sueño, la energía y, en última instancia, la salud cardiovascular. Y tercero, para llevarlo a la práctica, la constancia vence a la intensidad y la estrategia ganadora es combinar el aeróbico con ejercicios de fuerza accesibles para una protección total. Es un resumen perfecto. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que se inspira directamente en esto último que comentábamos. El artículo subraya que la socialización en las actividades colectivas es un factor de protección clave contra la ansiedad. Esto nos lleva a una reflexión que va más allá del propio ejercicio. ¿Qué papel juega el simple hecho de pertenecer a una comunidad y compartir una actividad, sea deportiva, cultural o de cualquier tipo? ¿Qué papel juega como antídoto contra la ansiedad en las grandes transiciones vitales? Quizás el movimiento del cuerpo sea tan importante como el movimiento hacia los demás.